los verdaderos precedentes de aquellos extraños y misteriosos sucesos que más tarde el doctor André Fortier iba a protagonizar, hay que situarlos en una primavera de hace ya muchos años. André Fortier, médico internista y forense, estaba considerado en la sociedad de París como uno de los grandes de la medicina tradicional. Conocedor profundo de las ciencias espiritistas y de todo tipo de técnicas de la fenomenología llamada paranormal. Amigo personal del doctor Gillet, seguidores ambos de las doctrinas del famoso Allan Kardec, al doctor Fortier acudían con frecuencia en demanda de explicación cuando la ciencia oficial se encontraba ante hechos de apariencia inexplicable o de naturaleza supranormal. Tenía fama de erudito y también de viejo gruñón, pero gozaba de un prestigio profesional bien ganado, pese a ser pionero y miembro fundador de la Sociedad Francesa de Parapsicología, lo que no había impedido que también perteneciera a la Academia de Ciencias, nombramiento que había adquirido incluso después de su actuación en el primer Congreso Internacional de Investigaciones Psíquicas, celebrado en Copenhague en 1921. Aquella tarde, el doctor Fortier estaba realmente gozoso, comprobando el resultado de unas investigaciones psicofónicas que había obtenido su viejo amigo Émile Boudet. No obstante, la dudosa fidelidad del documento les había sumido en esta discusión. No, Boudet, no se empeñe, no dice socorro. Es usted quien lo pone con su maldita imaginación. Doctor, llevo 2 semanas escuchando esta misma cinta. ¿No me lo puede discutir? Hágame usted el favor. Déjeme escucharlo por 5ª vez. ¿Lo escucha? ¿Lo he escuchado? No, Boudet, no. Me sigue influyendo usted. No se empeñe en que yo escuche lo que usted ya ha creído escuchar. Déjeme, por favor. Lo siento, pero ya no distingo la fantasía de la realidad. Me ha influido demasiado usted. Esto es frecuente, Boudet. Si usted me pone una cinta borrosa y confusa y me dice antes lo que tengo que escuchar, acabo escuchando lo que usted pretende. Y para mí pierde toda la seriedad. Ay, pero doctor, es usted quien se empecina ahora en no quererlo escuchar. Le digo que la cinta reproduce claramente esa voz. ¡Socorro! ¡Socorro! Y que luego se escuchan como unos gritos que parecen de ultratumba y que pertenecen a un grupo de niños maltratados y atemorizados. Ay, sea sensato, Boudet. Es preciso que podamos escucharlo con nitidez. Yo no puedo atentar contra mi prestigio aportando unas pruebas dudosas, que, como sigo diciendo, parecen más producto de su fantástica imaginación. Bien, ahora voy a callarme por completo y usted escuchará la cinta, doctor. Pero antes, tiene que saber que las psicofonías proceden de la cripta de Saint-Darmian. Se dice que en el siglo pasado hubo terribles matanzas allí. Al parecer, aquello era un orfanato y muchos niños morían atemorizados y atormentados por los castigos de los curas, que más tarde los enterraban en los bajos de la cripta. Incluso se cuenta que después de algunos años, un grupo de hombres que habían salido de allí formaron un pelotón de venganza y asaltaron el convento dando muerte a más de 12 de frailes en una espantosa matanza. Póngamelo por 6ª vez y haga el favor de mantenerse callado. Y ahora el maldito teléfono. Marcela, coja el teléfono, mujer. Y no quiero interrupciones, no estoy para nadie. Vamos a ver. Póngalo una vez más. Lo he escuchado ahora. Lo he escuchado, doctor. Doctor, es muy importante. No, ahora no estoy. Doctor, lo siento, dicen que se ponga, que es muy importante. ¿Quién es?
Dígame, ¿quién es? André, lo siento. Soy yo. Siento interrumpirte. ¿Quién? De Far. Soy yo, de Far. Oye, tienes que venir. Tengo un caso extrañísimo, anormal, que debes conocer. ¡Nerd! Ahora no. Me has interrumpido una sesión especial. André, no te llamaría si no fuera realmente extraordinario. Escucha, tienes que venir enseguida. Tenemos un caso que solo tú puedes interpretar. Se trata de una niña, ¿sabes? Es una niña francesa que nos ha venido en estado grave. ¿Y para eso me llamas? ¿No tienes otros médicos en tu hospital? Una niña. ¿Cuántas niñas se mueren en esta maldita ciudad? ¿Quieres escucharme, André? Te digo que es un caso muy particular. La niña vino en estado gravísimo. Y cuando creíamos que se nos iba, cuando clínicamente yo la daba por muerta, ha sufrido una extraña reacción, ¿sabes? De pronto ha comenzado a hablar. Pero la niña es francesa y ha comenzado a hablar en alemán. ¿Te das cuenta? En alemán, en perfecto alemán. Sigues ahí, André. Los padres no logran entenderlo. Dicen que jamás habían oído en su casa una palabra de alemán, que no tienen ni han tenido ningún antecedente alemán. No se tratará de una bilocación. Eso no es una bilocación. En todo caso, parece un fenómeno de xenoglasia, aunque resulta extraño. ¿Cuántos años tiene la niña? 13. André, por favor, procura venir cuanto antes para acá, si no quieres que acabemos todos locos. Según parece, la niña está contando historias terribles. Naturalmente, la experiencia psicofónica de Monsieur Boudet, que tanto inquietaba al doctor Fortier, quedó interrumpida y pospuesta para otro momento. Sin perder un minuto, el doctor Fortier se presentó en el centro asistencial del que era colaborador y donde la niña llevaba ya 2 días internada y asistida por el cuadro médico, que luchaba denodadamente por salvarla de una gravísima lesión cerebral, cuando se vieron sorprendidos por una reacción inexplicable. La criatura había recuperado el conocimiento y el habla inesperadamente, pero se expresaba en un idioma que no era el suyo y que ni siquiera había escuchado jamás. Defarge, el director, le esperaba con total impaciencia. Pasa, porque a la niña la tenemos aquí. Hemos necesitado la intervención de un traductor. Dice que cuenta extrañas historias, pero afortunadamente tú te desenvuelves en alemán. Pero la niña ha dejado de hablar totalmente en su lengua. ¿Ha dejado de hablar francés? La niña tan solo habla alemán, pero un alemán perfecto, como si lo hubiese hablado toda su vida. Y además se expresa como una mujer mayor. Doctor, gracias por venir. Confiamos tanto en usted. Está bien, está bien. Por favor, doctor, tiene que hacer algo. No lo reconoce. ¿Y esa niña cómo está? Veamos. Guten Abend. Guten Abend, mein Doktor. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Sehr gut. Ah, pero esta mujercita está muy bien. Ha sido realmente increíble, André. Te juro que la tuve muerta entre mis brazos. Desaparecieron todas sus constantes. Aún puedes ver sus heridas en la cabeza. Después, inexplicablemente, la niña reaccionó, pero ya no era una niña, era una mujer. Se me quedó mirando con una sorpresa infinita y tuve la sensación de que su mirada era una amenaza para mí. Cuando se puso a hablar, ya no logramos entenderla. Y ahora, lo que nos cuenta por boca del traductor son cosas fantásticas que más parecen obra del diablo. El doctor Fortier exigió quedarse a solas con la niña y durante más de 1 hora estuvo dialogando con la pequeña, quien efectivamente se expresaba con total coherencia y claridad. Negó llamarse Beatriz. Su nombre era Helga Schroeder, y no sabía qué estaba haciendo allí. Exigía que la dejaran marchar. En su casa la necesitaban, la estaban esperando.
Agotado, limpiándose el sudor, André Fortier abandonó por unos momentos la habitación con la intención de evitar alucinaciones y poner orden en su cabeza. ¿Qué le ha dicho, doctor? En principio, algo que parece contundente, que ella no se llama Beatriz. Su nombre es Helga Schroeder, natural de un pueblecito alemán llamado Friedensdorf. Pero, doctor, es mi hija. Es mi hija, Beatriz. Sí, vamos, tranquilícese, señora. Le estoy diciendo no quién es, sino quién dice que es. Es más, dice que no la reconoce a usted, que tampoco reconoce a su marido. ¿Cómo es posible que pueda suceder algo así, doctor? Sí, verdaderamente no es algo frecuente, pero existen algunos casos registrados como xenoglasia, incluso otros fenómenos de naturaleza parecida llamados glosolalia, por los que determinadas personas nacen con un don de lenguas adquirido. Mi hija nunca habló alemán. Además, tengo que decirle una cosa, doctor. Mi hija no es una estudiante aplicada. No es el caso, señora. No parece que su hija esté viviendo una xenoglasia. Más bien, sin arriesgar mi opinión, me suena a una transmigración, como si el alma de una persona se hubiera adueñado del cuerpo y del alma de su pobre hija. Pero sigue siendo mi hija. Lo siento, señora. Ahora no. Siento tener que hablarle así, pero ahora, al menos por el momento, ya no se trata de su hija Beatriz. Ahora es otra persona. Y se llama Helga Schroeder. Y entonces, mi hija. Si todos colaboramos, es posible que regrese nuevamente. Vamos, no debe desesperarse. Un estado así solo puede ser pasajero. Seguramente ella volverá a su estado natural. Por el momento tan solo me preocupa su insistencia, su lógica necesidad de abandonar este lugar. En contraste con la profunda amargura de unos padres que no lograban entender lo que había sucedido en el interior de su pobre hija, a la que temían perder, el doctor Fortier encontraba aquella inexplicable situación como algo verdaderamente fascinante, además de sobrenatural. Era preciso seguir allí, junto a la niña, o mejor, junto a aquella nueva mujer con apariencia de niña, y escuchar cuanto pudiera decir. Fueron intensas las horas dedicadas a una conversación que parecía, en cualquier caso, alucinante. El doctor Fortier no cesaba de asombrarse al observar el cuerpo y los rasgos de una niña que se expresaba con absoluta coherencia y naturalidad, como una verdadera mujer, y que no le encontraba sentido a su permanencia en aquel lugar. Mire, doctor, yo no sé qué estoy haciendo aquí. Mis hijos están esperando. Mis hijos me necesitan. Yo tengo que volver a mi hogar. Pero, ¿y si yo te dijera que estás enferma? Usted sabe que no es verdad, doctor. Usted sabe que me encuentro muy bien. Mire, yo he salido de casa por un momento. Ahora no recuerdo bien por qué. Sé que Hans, mi marido, lleva varios días sin aparecer. Pero yo necesito volver. Mis hijos me están esperando. Mis hijos me necesitan. No tengo a nadie que les atienda. Helga, tú también tienes que entenderme. Es preciso. Debemos entendernos. Estás viviendo una situación muy especial. Una situación que puede ser histórica para la medicina y también para la humanidad. Como ves, yo no te llamo ya Beatriz. Sé que eres Helga. Sí, lo sé bien. Pero aunque tú me hablas de tus hijos, tú no tienes hijos. Tú solo tienes 13 años. ¿Te das cuenta? 13 años. Y no has podido tener hijos todavía. Está ocurriendo un fenómeno muy especial. Y creo que solamente tiene que ver con tu cabeza. Doctor, yo le aseguro que tengo 3 hijos. Uno que se llama Hans, como mi marido. Otra que se llama Elke. Y la más pequeña, a quien pusimos Helga, como a mí. Eso es precisamente lo que debemos investigar. Porque tú no eres alemana. Eres una niña francesa que ha sufrido un grave accidente y te encuentras aquí en un hospital
recuperándote. Y tus padres están ahí fuera, nerviosos, muy preocupados por ti. Yo no tengo padres, doctor. ¿Cómo quiere que se lo diga? Mis padres murieron siendo yo niña. Está bien, está bien. Vamos a ver. Entonces, ¿qué haces en París? ¿Estamos en París? Claro. ¿Dónde te crees que estamos? Tu verdadero nombre es Beatriz Lenner y eres francesa. Ya recuerdo, doctor. ¿Qué cosa? Mi marido nos ha abandonado. Nos ha abandonado a mis hijos y a mí. Y alguien me ha dicho que él tenía intenciones de escaparse a París. Pero ha ocurrido algo. Mi hija Elke ha desaparecido. Yo la estaba buscando cuando he llegado hasta aquí. Todavía surgieron más datos. La pequeña Helga, o la pequeña Beatriz, aportaba otros datos que, aunque sorprendentes, no dejaban de ofrecer coherencia. El doctor Fortier empezaba a desesperar. Pero lo verdaderamente difícil, lo verdaderamente patético, era enfrentarse a la realidad de unos padres que no lograban aceptar una situación tal y que estaban decididos a llevarse a la pequeña a su casa. Tienes que venirte con nosotros, hija. Te puedes venir. No se empeñe, señora. La niña no la entiende. No entiende nuestro idioma. Hija, no logras entenderme. No reconoces a tu padre. Por duro que sea, yo les pido que se marchen a casa. Ella no comprende lo que usted le está diciendo. Es una persona extraña y lo más que vamos a conseguir es asustarla. ¿No se da cuenta? Pero yo tampoco puedo más, doctor. Bitte, mein Doktor. Dime, pequeña. Señora, dice la pequeña que usted le da mucha pena, pero que no debe llorar, que ella sabe lo que es perder una hija. Se da cuenta. No debemos por el momento hacerla sufrir. Váyanse ahora, por favor, y traten de descansar. Tan pronto como los padres abandonaron la clínica, la niña volvió a entrar en trance de recuperación. Doctor, doctor. Dime, pequeña. Ya recuerdo. Ahora recuerdo. Yo salí en busca de Elke, mi hija. Sí, era una noche de fuerte tormenta. Les pedí a los otros dos que se quedaran en casa y salí a la calle. Recuerdo que llegué hasta el puente viejo. Sí, junto a las vías del tren. A mi hija Elke le gustaba ver pasar el tren. Y la vi, sí, la vi. Por eso la llamé. ¡Elke! ¡Elke! Estaba asustada, doctor, muy asustada. Pero ella me oyó. La vi a lo lejos que ya venía hacia mí. Claro que me oyó. Ya venía hacia mí cuando... Calma, hija, calma. ¿Logras recordarlo todo bien? Sí, doctor, claro que lo recuerdo. Horrible. Corrí hacia ella, bajo los rayos, y ella corría hacia mí. Elke venía gritando y corriendo hacia mí. Y fue entonces cuando todo lo vi. El tren de pronto apareció. Allí nunca paraba el tren. Por eso Elke voló por los aires. Y aquel maldito tren la arrolló y se la llevó. Busqué. Estuve buscando su rastro toda la noche. Pero mi hija no apareció. Eso sucedió, doctor. Mi hija no apareció. Se la había llevado para siempre ese maldito tren. ¿Y tú? ¿Qué hiciste tú? Recuerda, Helga. Recuerda. No lo sé, doctor. Ya no recuerdo más. Solo recuerdo que la tormenta siguió. Y que yo anduve por la vía del tren, persiguiendo el rastro de Elke. Tenía que encontrar el rastro de Elke. ¡Horrible, doctor! Una pierna de mi hija encontré. Sí, encontré parte de su cuerpo. ¡Una pierna! Por eso no pude seguir más. Allí me quedé. Para siempre. Y de allí he venido hasta aquí.
Descansa, pequeña, descansa. Ahora debes descansar. Por la cabeza del doctor André Fortier cruzaron todo tipo de conjeturas, de suposiciones. ¿Qué podría tener aquello de realidad? ¿Cómo se había encarnado el espíritu de una mujer alemana en el cuerpo frágil de una niña francesa? Las 24 horas que siguieron, mientras diagnosticó absoluto descanso para su paciente, movilizó todas sus influencias hasta obtener algunos datos que le resultaron sumamente reveladores. En un pequeño pueblecito alemán, dependiente del municipio de Bad Homburg, existía una familia llamada Schroeder. Más aún, allí vivía una mujer llamada Helga Schroeder, hija de Helga y de Hans. 30 años atrás, había desaparecido una mujer llamada Helga Schroeder, la misma noche en que buscaba a su hija Elke, que también desapareció. Del padre no se tenían noticias. Antes de que se produjeran aquellos acontecimientos, había abandonado Friedrichsdorf y se le suponía en algún lugar de Francia, posiblemente en París. Dado que la pequeña Beatriz parecía recuperada por completo y que seguía insistiendo en que se llamaba Helga Schroeder y sus hijos la estaban esperando, el doctor Fortier logró un permiso para trasladarse con la pequeña a Friedrichsdorf, cumpliendo así con sus deseos. Cuando el coche atravesaba la bella y bien cuidada ciudad de Bad Homburg, la pequeña Beatriz, o la encarnación de Helga, dijo, después de un estremecimiento: Ya estamos llegando. ¿Cómo lo sabes? Alguna vez he venido de compras a Bad Homburg, doctor. Aunque André Fortier se había ido acostumbrando durante días a las sorpresas que le reparaba a su pequeña paciente, no dejaba de sentir profundos escalofríos cada vez que recibía una muestra más de la veracidad con que se iban produciendo los hechos que anunciaba la niña. A partir de un determinado punto del viaje, y pese a su estado de agitación y de gran intranquilidad, la niña les dirigió. Es por ahí. ¿Lo recuerdas bien? Encuentro algo cambiado el pueblo, pero ahora hay que girar por allí. Es imposible. No siga, no siga. Vamos en dirección contraria. Mi casa está allí detrás, doctor. Trate de rodear la plaza y vaya por allí detrás. Esa es, doctor. ¿Esa es tu casa? Sí, doctor. Aunque también la encuentro cambiada. Han debido arreglar la fachada. Ante una pequeña casita, adosada a otras tantas, con un minúsculo jardín a la entrada preservado por una verja, el coche se detuvo. ¿Estás segura de que es aquí? Tengo un extraño presentimiento, doctor. Es como si mis hijos no me estuvieran esperando ya. Un muchacho pequeño, con la cara llena de pecas y el cabello pelirrojo como el de una panocha, apareció en el umbral. Desde la puerta misma, al ver a una gente que le era extraña, llamó a su madre. Entonces apareció una mujer como de 30 años, grande y oronda, que preguntaba a los visitantes qué deseaban. ¡Es ella! ¡Es mi hija, doctor! Tras aquella exclamación, la pequeña Beatriz, o Helga, quien quiera que fuese el personaje que encarnaba aquel cuerpecito frágil de tan solo 13 años de edad, sufrió un profundo desmayo y cayó en los brazos del doctor. Cuando al fin la pequeña se recuperó, se encontró sentada alrededor de una mesa camilla junto al doctor y a una señora que ella reconocía como su propia hija. ¡Tú eres mi hija, Helga! ¡Es ella, doctor! Sí, me llamo Helga en realidad. Tú tienes también un hermano que se llama Hans.
y otra hermana mayor que tú, que se llamaba Elke. Tengo un hermano que se llama Hans. También tuve una hermana que murió el mismo día que mi madre desapareció y que se llamaba Elke, sí. Yo soy tu madre. Y ¿Qué? esa foto que tienes allí es la de tu padre, mi marido. Era inconcebible. Absolutamente inconcebible para todos, con excepción de la pequeña Beatriz, lo que estaba sucediendo allí. La niña aseguraba ser madre de una mujer mayor de 30 años y hablaba con absoluta y total seguridad. Has cambiado mucho, Helga, pero te conozco perfectamente. Confieso que estoy profundamente conmocionado. No logro explicarme lo que en realidad está sucediendo. Doctor, quiere una prueba. Helga tenía un gran lunar en el costado derecho. ¿Tiene usted algún lunar en el costado derecho, señora? Sí. Sí, aquí. Y también tienes una cicatriz en el brazo izquierdo, porque siendo pequeña, una vacuna se te infectó. Es verdad. Sí. Es verdad. ¿Y no recuerdas una muñeca de trapo que yo misma te hice para tu cumpleaños y con la que todas las noches dormías? La tengo en mi habitación. ¿Pero qué significa esto, doctor? ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? No existía explicación posible. Ninguno de los protagonistas podía entender lo que en verdad estaba sucediendo allí, ni siquiera lo que había sucedido anteriormente. Las incógnitas se iban multiplicando cada vez más, provocando mayor confusión. ¿Pero cómo esta niña puede saber estas cosas, doctor? ¿Cómo es posible que esta niña pueda decir que es mi madre? Yo soy tu madre, Helga. ¡No puedo soportarlo! Por favor, no puedo soportar esto. Mi madre nunca apareció. Como tampoco mi hermana Elke. Yo sé dónde estamos las dos. Abandonaron la casa y cruzaron la ciudad a pie. Trataron de hacer el mismo recorrido que 30 años atrás había hecho Helga Schroeder una noche de gran tormenta. La pequeña Beatriz les guiaba. Ahora el tren sí para en la estación de Friedrichsdorf. Esto lo han cambiado. Aquí había un gran descampado. No existían estas casas, ni estas calles. Sí, efectivamente, la ciudad ha sufrido una gran transformación. Pero debe de ser el camino que recorrió mi madre si buscaba a Elke en la estación. Yo vine por aquí. Lo sé perfectamente, doctor. Al cabo de un buen trecho, alcanzaron un montículo por el que tenía acceso la vía del tren, salvando la nueva estación. ¡Por aquí! ¡Por aquí! Sí, este es el lugar donde Elke solía venir para ver pasar el tren. Desde aquí vimos pasar a papá a través de una ventanilla. Creo que él sabía que nosotras estaríamos aquí, viéndole marchar. La pequeña Beatriz sintió como un ligero desvanecimiento y el doctor Foctier tuvo que sostenerla con sus brazos. Beatriz, Helga, ¿cómo te sientes? ¿Te encuentras mal? ¿Quieres que nos paremos a descansar? Seguimos, doctor. Por aquí. Fui por aquí. Allí lejos estaba mi pequeña Elke cuando yo la llamé. No puedo más, doctor. No puedo más. ¿No cree que debemos abandonar? No. Aquí justamente la atropelló el tren. Yo iba corriendo hacia ella, pero fue aquí. Y entonces la vi saltar por los aires. Dios. Y corrí detrás del tren. Lo recuerdo ahora muy bien, doctor. Corrí siempre detrás del tren. Y luego me quedé sola. Y busqué. Seguí buscando. Y fue cuando me encontré su piernecita pequeña. Y la estuve estrechando contra mí. Pequeña, mi pequeña, cálmate. ¿Te sientes mal? Vamos a dejarlo ya. Hemos de seguir, doctor.
Hay que seguir hasta allí. No, debemos bajar. Hay que bajar ese terraplén. Allí, donde ese pequeño puente de ruido, debajo de la arena. Debajo de las piedras debemos buscar. Allí debemos buscar. Hizo falta la intervención de varios piquetes de la policía municipal para escarbar sobre aquellos escombros. Nadie sabía exactamente lo que estaban buscando allí. Sin embargo, después de revolver la tierra, después de levantar las piedras que durante más de 30 años se habían ido desprendiendo de las vías del tren y que miles y miles de días de lluvia habían ido acumulando a la vez, surgió de los infiernos una escena truculenta, horrenda, fatal. El esqueleto inconfundible de una mujer que abrazaba un pequeño hueso adicional contra los suyos. Fue lo que todos pudieron a simple vista apreciar. Pero en aquellos instantes, solamente el doctor Fortier fue consciente de que la pequeña Beatriz, la reencarnación de Helga, o acaso el espíritu confuso de Elke, había entrado en un trance mortal. Bajo su responsabilidad, en estado comatoso, sin recuperar el conocimiento, el doctor Fortier decidió viajar nuevamente hasta París, prodigando toda serie de cuidados a la niña, que ya no volvió a pronunciar una sola palabra en alemán. Cuando llegaron a las puertas de la clínica del doctor Defarge, después de un largo y penoso regreso, todo el equipo médico estaba esperando la entrada de la pequeña Beatriz para ponerse a su disposición. Habían vuelto a hacer aparición los mismos síntomas del día de su ingreso, cuando fue internada urgentemente por culpa de una grave lesión cerebral. Los padres de Beatriz, naturalmente, también estaban allí. Y la única vez que la niña dijo algo, que habló en un estado de semi-inconsciencia, fue cuando su madre la tomó en sus brazos al fin. Mamá. Me ha reconocido. La ha reconocido, doctor. Efectivamente, la niña logró reconocer a su madre, pero no volvió a recuperar el conocimiento jamás. Este es uno de los numerosos casos que tiene registrados la medicina francesa de alguien que, durante años, manteniendo las constantes vitales en su mínima expresión, no consigue recuperar la consciencia jamás. La madre aún le dijo al doctor Fortier: No me importa, doctor. Me ha reconocido. Mi hija me ha reconocido. Y yo estaré siempre con ella. Seré sus manos, sus ojos, seré su corazón. Lo siento de veras, amigo Boudet. Lo siento por sus interesantísimas psicofonías y también por usted. Pero como seguramente puede comprender, ahora solo me intereso por los casos de transmigración y lo que se relaciona con las teorías de la reencarnación. Estoy preparando una experiencia que va a cautivar al mundo. Le tendré informado para que sea mi mejor testigo. Pero pienso trabajar a fondo en un tema como la reencarnación. Y, naturalmente, he de llegar a algún punto antes de morir. En efecto, mientras vigiló por varios años la no evolución del estado denominado de coma profundo de la pequeña Beatriz, el doctor André Fortier
tan solo se preocupó de profundizar en sus estudios y sus experiencias en el campo de la reencarnación, hasta vivir un acontecimiento que, pese al éxito y a las grandes aportaciones que ha supuesto para la humanidad, acabó, triste y definitivamente, con su vida.